¿Sabes qué tipo de estrategias pudieran ser las adecuadas para que tu negocio o proyecto logre trascender? Si tu respuesta es un no, no te preocupes, que la matriz PIEA pudiera ser una solución para ello. Si te quedas en este video, no solamente te enseñaré cómo utilizar la matriz PIEA, te enseñaré todas las herramientas y métodos necesarios para que aprendas a dominar esta técnica. Además, si me acompañas hasta el final, te compartiré una plantilla de Excel totalmente gratuita para que puedas aplicar de inmediato lo aprendido. La matriz PIEA. Esta es nuestra quinta matriz del método analítico de la planeación estratégica y esta matriz es posiblemente un dolor de cabeza para muchas personas que intentan comprenderla por motivos que te iré mostrando a lo largo del video. Pero si tú aún no haces tu matriz MEFE, tu matriz MPC, tu matriz MEFI y tu matriz FODA, ¿qué esperas? Ya tenemos videos hablando de ellas y son totalmente requeridas para poder efectuar esta matriz de la forma correcta. Pero una vez comentado esto, podemos proseguir. Al igual que la matriz FODA, de la cual ya hablamos en el video anterior, la matriz PIEA, también conocida como matriz SPACE o incluso como matriz PE y EA, es una herramienta que nos permite también recopilar información proveniente de la etapa de insumos. Pero particularmente, ¿qué es lo que busca esta matriz de posición estratégica y evaluación de la acción? Pues esta matriz busca identificar cuál es el perfil estratégico que pudiera ser más adecuado, tomando en consideración tanto los factores internos como los factores externos que circundan a una empresa. Esta matriz nos dice que existen 4 tipos de perfiles que una organización puede tomar. Contamos con el perfil agresivo, el perfil conservador, el perfil competitivo y el perfil defensivo. Pero tranquilo, que ya iremos hablando de cada uno de ellos. Aquí es donde van a comenzar los dolores de cabeza por las confusiones. Si tú vienes de ver mi anterior video, que es el de la matriz FODA, habrás notado que contamos con estrategias ofensivas, defensivas, de reorientación y de supervivencia. Y en esta matriz contamos con perfiles agresivos, conservadores, competitivos y defensivos. ¿Hablamos de lo mismo o no hablamos de lo mismo? Y aquí está la respuesta. Para hacer sencillo todo esto, pudiéramos decir que son hermanitas. Por un lado, en la matriz FODA generamos estrategias, las cuales consideraron las interacciones entre factores positivos y negativos, internos y externos, mientras que en la matriz PIEA volvemos a analizar esos factores de la etapa de insumos a fin de determinar en dónde deberíamos de concentrarnos un poquito más y a partir de ello definir cuál pudiera ser nuestro estilo de juego. Como ves, tanto la matriz FODA como la matriz PIEA se complementan, pero no es necesario tener una para que la otra tenga sentido. Pero lo ideal es que estén juntas. Aclarado lo anterior, volvamos al tema principal. ¿Cómo defino qué tipo de perfil es el más adecuado para mi negocio? Si uno agresivo, si uno conservador, si uno competitivo o si uno defensivo. Para poder determinar cuál de los 4 perfiles pudiera ser el adecuado para un negocio, tomaremos 4 cuestiones en consideración. Estos son ventaja competitiva, fortaleza financiera, fortaleza de la industria y estabilidad en el entorno, donde las primeras 2 corresponden a factores internos y las últimas 2 corresponden a factores externos. Y antes de que comiencen más conflictos, ¿cómo ves si empezamos a hablar sobre cada una de ellas? Comenzamos con la ventaja competitiva, la cual considera diferentes elementos de un modelo de negocios, contando con elementos que pueden ir desde la participación de mercado de un producto determinado, la calidad del producto, la lealtad de los clientes, el poder de negociación, el aprovechamiento de las capacidades del negocio, el ciclo de vida en que se encuentran los productos que comercializamos o incluso los conocimientos tecnológicos de los que disponemos. Básicamente quiere dar a entender si realmente eres un contrincante digno en el mercado en el que participas. Luego contamos con la fortaleza financiera, la cual considera aspectos relacionados con la rentabilidad, solvencia y liquidez de la empresa. Personalmente, considero que este aspecto es el más sencillo de entender, pues simplemente busca definir si hay o no hay dinero en el negocio. Aquí el único problema es que la mayoría de los negocios no contará con información financiera. Y en caso de que la tenga, muy probablemente no será fidedigna o muy probablemente estará muy desfasada. Si te sientes identificado, no te preocupes. O bueno, sí, yo creo que sí poquito. Pero tranquilo, que próximamente tendremos videos en donde hablemos de este tipo de temas para que tú no seas parte de esa estadística. Pero bueno, volviendo al tema, luego contamos con factores externos como la fortaleza de la industria, que como tú ya podrás saber, considera todos aquellos aspectos tanto positivos como negativos que pudieran incidir de manera positiva y de manera negativa en un negocio determinado. Finalmente, tenemos a la estabilidad en el entorno, que es muy similar a la fortaleza de la industria, con un pequeño matiz que te iré explicando. La diferencia de estabilidad del entorno con fortaleza de la industria es que esta estabilidad del entorno considera todos los posibles giros de negocio que están constituidos en un entorno determinado, no solo al tuyo, ya sea que hablemos de un entorno estatal, de un país, de una región, de un continente o incluso, dependiendo de la magnitud de tu negocio, a nivel mundial. Pero bueno,
Hasta aquí ya hablamos de las diferencias entre la matriz FODA y la matriz PEYEA. Concentrándonos en la matriz PEYEA, te compartía que existían 4 tipos de perfiles: el agresivo, el conservador, el competitivo y el defensivo. Y asimismo, te compartía que para poder definir cuál de los 4 tipos de perfiles pudiera ser el más adecuado para tu negocio, tomaríamos en consideración 4 aspectos, mismos que son ventaja competitiva, fortaleza financiera, fortaleza de la industria y estabilidad del entorno. Pero ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Aquí es donde van a comenzar los síntomas de nuestro segundo dolor de cabeza, pues deberemos de calificar a nuestra organización en los 4 factores que ya te había comentado. Para eso, utilizaremos una escala que va del -4 al 4, aunque algunos autores utilizan una escala que va del -6 al 6. En lo particular utilizaremos la escala de -4 al 4, pero realmente esto no es lo complicado del método que te voy a enseñar. El problema comienza a surgir cuando te das cuenta que algunos factores solamente podrán ser calificados con una escala que va del -4 al -1, y otros elementos con una escala que va del 1 al 4. Muchas personas piensan que aquellos aspectos negativos serán calificados con -4 a -1 y que aquellos positivos serán calificados con 1 al 4, y eso no es verdad. Por una parte tenemos a la escala del -4 al -1, donde el factor más importante tendrá la calificación de -1, y por otro lado tenemos la escala que va del 1 al 4, donde la calificación más importante sería el 4. Entonces te das cuenta que el -1 de la escala negativa equivale lo mismo al 4 de la escala positiva, lo cual es algo confuso si me lo preguntas, pero nada complicado porque lo puedes ir razonando. Aquí el dolor de cabeza es que muchos autores plantean soluciones distintas para hacer las puntuaciones, lo que da pie a que puedas encontrar al mismo factor acomodado en las 4 diferentes posiciones que tiene el formato tabular. Si tú, por ejemplo, recordaras que el factor que está arriba a la izquierda se calificaba de manera negativa y el que está abajo a la derecha también, de nada te serviría. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque existe la posibilidad de que la próxima vez de que tú veas a la matriz, esta esté acomodada de una forma totalmente distinta y por lo tanto corres el riesgo de puntuar de forma errónea. Entonces, ¿qué deberías de observar para darte cuenta que lo estás haciendo bien? Al menos hasta donde yo he visto, si bien pudieran existir variaciones en el formato tabular de la matriz PEYEA, los 4 factores siempre se van a encontrar donde mismo en su formato gráfico, de la cual ya estaremos hablando. Observarás que tanto la ventaja competitiva como la estabilidad en el entorno siempre estarán puntuadas con una forma negativa. Y esta será la pauta, porque siempre estarán calificados de manera negativa. Uno corresponde a un factor interno y otro corresponde a un factor externo. Pero bueno, hasta aquí ya sabemos que la matriz PEYEA cuenta con 4 factores. 2 se calificarán de manera negativa, 2 de manera positiva. Al mismo tiempo, sabemos que los que se van a calificar de manera negativa son tanto ventaja competitiva como estabilidad en el entorno. Por consiguiente, sabemos que los factores que se van a calificar de manera positiva serán fortaleza financiera y fortaleza de la industria. O para que no te confundas, utiliza mi método. Yo siempre pienso las fortalezas son positivas y siempre me sigo. Pero ahora, ¿cómo ves si comenzamos a analizar cada uno de los componentes de los 4 factores? Porque sí, cada uno de los factores contará con una serie de criterios que estaremos calificando. Si te dedicas a investigar, notarás que algunos ejemplos de internet contarán con unos componentes y te darás cuenta que otros contarán con otros componentes. O también notarás que algunos tendrán más o menos componentes. En mi caso particular, te traigo la mayor cantidad de ejemplos que haya visto. Te aclaro que esto no quiere decir que sean los mejores y te aclaro que esto no quiere decir que esté de acuerdo con todos ellos. Simplemente te comparto lo que estoy viendo. En este punto hago una pausa. Si tú crees que no ocupas tanta explicación, pásate la plantilla. Pero si te quieres nutrir y quieres aprender más, quédate que vamos a explicar cada uno de los componentes. Así pues, comencemos con la ventaja competitiva, que para este punto tienes que tener bien grabado que calificaremos con números negativos que van del -4 al -1, donde el número más cercano a 0 va a ser el mejor. Aunque hasta cierto punto este tipo de matrices son subjetivas, yo lo que te recomiendo es que siempre seas cauto y que seas sensato. Y más importante, que siempre tengas bien presente el verdadero alcance de tu organización. ¿Por qué te digo esto? Porque la mayor parte de los dueños de negocios siempre tienen una perspectiva magnífica de su negocio. Y no me malinterpretes, hasta cierto punto lo aplaudo, pero cuando estamos calificando tenemos que ser realistas. Así pues, comencemos con el primer componente de la ventaja competitiva,
La participación en el mercado. Esta corresponde a cuál es tu presencia en la industria para la satisfacción de una necesidad determinada. Básicamente, qué porcentaje de las ventas de un artículo o servicio es efectuado por tu organización. En el siguiente video, que es el video de la matriz BCG, vamos a profundizar un poquito más en esto. Aquí te voy a hablar por qué es tan complicado obtener ese tipo de información, pero puedes realizar algún tipo de análisis en plataformas como INEGI, en el caso de que seas de México, o en su defecto, identificar algún tipo de resultados de encuestas homólogas en tu territorio para poder hacer algún tipo de comparación. Y cuando te des cuenta que no hay tanta información o que muy probablemente no encuentres nada, tendrás que ser más creativo. Te pudieras preguntar si tus competidores principales cuentan con proveedores similares. En el caso de que sí, pudieras identificar a qué otros competidores tu proveedor está abasteciendo. Obviamente, con la información directa o indirecta que te pueda dar tu proveedor, es como estarías analizando cuál porcentaje de mercado pudieras tener tú en comparación con el volumen de compra que realizan. Pero bueno, vamos a suponer que encuentras la información y que te das cuenta que tú contemplas cerca del 10% de la participación del mercado. ¿Esto es algo bueno o es algo malo? Y la respuesta es que depende. Depende del tamaño de mercado o incluso de cuántos competidores hay. No es lo mismo contar con una participación del 10% en un pueblo muy chiquito que contar con el 10% de la participación en un país. Por lo tanto, al final del día, ese tipo de calificaciones dependerá enteramente de tu criterio. Y depende de qué tan pulido lo tengas, qué calificación pudieras asignar. Luego contamos con el segundo componente de la ventaja competitiva, la cual es la calidad, el cual es otro tema tan complejo que involucra tantas cosas que deberemos de considerar, ya que la calidad depende enteramente de la expectativa del cliente. Pero te la voy a poner sencilla. Simplemente visualiza los beneficios que tu producto o servicio está dando por el precio que estás ofreciendo. Luego lo vas a comparar con los precios y los beneficios de los competidores y empezarás a hacer tu análisis. Si sientes que tu relación precio-calidad es moderada, pues te pones una calificación moderada. Y si sientes que es demasiado buena, pues ponte una calificación buena. Luego, en tercer lugar, contamos con componentes como la lealtad de los clientes. Y aquí de nueva cuenta tenemos que ser muy observadores. Sencillamente pregúntate qué porcentaje de las ventas se constituye de viejos clientes y qué parte de las ventas se constituye de nuevos clientes. Si un alto porcentaje de tus ventas proviene de antiguos clientes, pudiéramos decir que contamos con una buena lealtad del consumidor. Y aquí también te comparto otra perspectiva, porque puedes analizar qué porcentaje de tus clientes te compran una segunda o una tercera vez. Luego tenemos el componente que habla sobre el control que tenemos sobre los proveedores y los distribuidores. Si cuentas con relativa facilidad para imponer tus condiciones sobre tus proveedores y distribuidores, se podría decir que pudieras tener un buen control sobre ellos. Y al mismo tiempo pudiéramos voltear la perspectiva. ¿Qué tanto control tienen tus proveedores o distribuidores sobre ti? Si tú cuentas con un comprador que absorbe más del 50% de tus ventas, está gravísimo. Del mismo modo que sería algo totalmente negativo que tú cuentes con un solo proveedor para abastecer tu materia prima principal, si no existe ningún tipo de acuerdo formal que te respalde. También, si tienes relativa facilidad para negociar aspectos como el precio, plazo de pago e incluso promociones, pudiéramos decir que cuentas con un buen nivel de negociación. Y luego contamos con la utilización de la capacidad competitiva, que básicamente es el aprovechamiento de tus ventajas. Por ejemplo, si contaras con una máquina que te permite fabricar 200% más rápido, con 20% menos merma que cualquier otra máquina del mercado, eso sería excelente, pero solamente si eres capaz de sacarle provecho y fabricas y vendes mucho. Si no, solamente sería un bonito adorno para tu negocio. ¿Entiendes la analogía que te quiero dar a entender? De nada sirve ser el más veloz si no corres, ni el más fuerte si no cargas nada. Si tu negocio cuenta con patentes, talento humano excepcional, tecnologías o cualquier elemento que causa ventaja ante un entorno pero no es utilizada, es un desperdicio. Y como ya te lo he dicho, tener algo tan bueno y no aprovecharlo es como no tenerlo. Luego contamos con el ciclo de vida del producto, en el cual en la matriz BCG hablamos casi en su totalidad de eso. Este toma en consideración la participación del mercado y el crecimiento de la industria. Si tus productos cuentan con una buena participación de mercado en una industria que crece a un ritmo más del 5% anual, estaría excelente. Pero si nuestra participación de mercado es muy baja y además te añadimos que la industria está desapareciendo, ten mucho cuidado. Finalmente, tenemos los aspectos tecnológicos. Si cuentas con alguna tecnología, patente, licencia, descubrimiento, maquinaria o producto o servicio que tiene posibilidades de generar un cambio en la industria o que favorece con creces la posibilidad de incrementar tu eficiencia operativa, esto sería excelente. Hasta aquí ya hablamos de la ventaja competitiva y de los componentes que la conforman. Ahora pasemos a la fortaleza de la industria. Esta será calificada con números positivos que van del 1 al 4.
donde el 4 es la mejor calificación que pudiéramos asignar. En primer lugar, tenemos el potencial de crecimiento. Para calificarlo, deberemos analizar las tendencias históricas de la industria en la que estamos. Si vemos que existe un patrón de crecimiento consistente a lo largo de los últimos 5 años, es algo bueno. Y si vemos que crece a un ritmo de al menos 5%, mucho mejor. Además, si visualizas que recientemente existen desarrollos tecnológicos que pudieran cambiar la manera en que se comporta la industria para bien, como un nuevo material, algún descubrimiento científico sobre el uso de tu producto o algún nuevo uso que la sociedad ha dado para el mismo, abre una puerta de posibilidades para todos los pertenecientes a la industria. En segundo lugar, contamos con los conocimientos tecnológicos, los cuales van muy relacionados con el primer componente, porque si existen conocimientos tecnológicos, muy probablemente exista potencial de crecimiento. Están correlacionados. En tercer lugar, contamos con el aprovechamiento de las capacidades. Esta hace alusión a la aptitud que el total de las organizaciones tienen para satisfacer la demanda de la industria. Por ejemplo, si existen 10 organizaciones y cada una produce 10 unidades de producto al día, estaríamos diciendo que la capacidad de oferta de la industria es de hasta 100 unidades. Pero si la demanda de toda una población es de 110 unidades, nos quedamos cortos. Y por el contrario, si fuera de 90, existiría un excedente de producción. Lo ideal para todos es que se produzca lo que se demanda, pero para fines de este ejercicio, lo ideal es que se produzca menos de lo que se demanda, ya que sería un potencial de crecimiento para todos los competidores de una industria. En cuarto lugar, contamos con la demanda, que es la contraparte del concepto anterior. Si en el concepto anterior nos referíamos a la oferta, en este nos concentramos en la demanda. Si la cantidad de producto demandado crece más rápido que la capacidad de las organizaciones para producirlo, sería algo excelente. Luego, en quinto lugar, contamos con la facilidad para entrar al mercado, que básicamente son las barreras de entrada que tiene una industria para los nuevos competidores. ¿Y cómo sé si existe mucha o poca facilidad para entrar al mercado? Si la mayoría de los competidores no contara con una participación de mercado superior al 10%, pudiéramos decir que el mercado se encuentra fragmentado, por lo que habría muchos competidores y por consiguiente la facilidad para entrar al mercado sería mucha. ¿Qué es lo ideal? Que no haya facilidad para entrar al mercado. Básicamente, ¿quién va a querer competidores? Finalmente, el último componente son las regulaciones del sector. Básicamente, ¿qué tantas leyes o restricciones se aplican sobre los negocios pertenecientes a la industria? Regulaciones sanitarias, de precios, regulaciones sobre los residuos generados, etc. Entre más regulaciones, sería menos atractivo entrar a una industria determinada. Aunque naturalmente, si hay más restricciones, también aumentas la barrera de entrada, lo que lo haría un componente bueno para aquellas empresas y organizaciones que pudieran afrontarlo. Como te digo, todo es cuestión de criterio. No me importa si piensas una cosa o si piensas la otra. Sé coherente con lo que dices. Luego, contamos con los componentes de la fortaleza financiera. Estos se van a calcular con números que van del 1 al 4, donde el 4 es la mejor calificación que puedas obtener. Te aclaro algo, si no contamos con información financiera, poco pudiéramos hacer aquí. Estaremos trabajando con los 7 componentes sugeridos por la matriz PIEA. Aunque en lo particular hubiera elegido otros componentes, considero que los que propone la matriz PIEA son sencillos de obtener. De antemano te pido una disculpa si no profundizo tanto, pero si me pongo a hablar de cada uno de los conceptos de la parte financiera, este video nunca acabaría. En primer lugar tenemos a la solvencia, que básicamente es la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus deudas, tanto en el corto como en el largo plazo. Para obtenerla, dividiremos todo lo que tenemos entre todo lo que debemos. Aquí, el resultado deseado es de al menos 1, es decir, que contemos con los activos suficientes como para pagar nuestros pasivos. Estar abajo de ese 1 es totalmente malo, pero estar muy arriba de ese 1 también lo es, porque esto querrá decir que somos ociosos con nuestros activos. En segundo lugar, contamos con el apalancamiento financiero, es decir, qué tantos activos cubre la suma del dinero otorgado por los accionistas y las ganancias guardadas. En lo personal, no añadiría este indicador porque influye mucho la palabra depende. Si una empresa muy sana contara con un apalancamiento de 1, sería algo totalmente positivo, porque estarías aprovechando el dinero de otros para hacer crecer tu negocio. Pero si contáramos con este mismo apalancamiento financiero para una empresa que no se encuentra sana, eso sería algo totalmente alarmante, porque querrá decir que cuenta con altos niveles de deuda y no sabemos si la empresa es capaz de afrontarlo. En mi caso particular, para poder determinar si ese apalancamiento positivo es algo malo o es algo bueno, tendríamos que hacer uso de más indicadores, no solamente uno. Pero bueno, en tercer lugar tenemos a la liquidez, que es hermanita de la solvencia. Si por un lado la solvencia se concentraba en los activos y los pasivos que tiene una empresa en el largo plazo,
Por otro lado, la liquidez se va a centrar en el corto plazo, es decir, un periodo no mayor a 12 meses. De nueva cuenta, buscamos que este indicador sea mayor a 1, pero al mismo tiempo buscamos que no sea tan grande como para poder decir que es ocioso. En lo particular, me gusta un indicador de 3, pero muchos dirán que es ocioso. Luego contamos con el capital de trabajo, que básicamente son los circulantes de un negocio, tanto los activos como los pasivos. En otras palabras, es la inversión permanente que un negocio tiene para poder hacer sus operaciones. En lugar de utilizar capital de trabajo, yo te recomiendo utilizar capital de trabajo neto. Es decir, a los activos circulantes les vamos a restar los pasivos circulantes. Si el número sale negativo, quiere decir que tienes más pasivos circulantes que activos circulantes. Y por el contrario, si sale positivo, quiere decir que tienes algún tipo de excedente para poder pagar tus operaciones. Pero ¿cuál es un buen capital de trabajo neto? Pues es aquel capaz de rebasar al menos 2 o 3 veces a los pasivos circulantes de un negocio. Es decir, que nuestros activos circulantes sean capaces de pagar nuestra deuda a corto plazo al menos 2 o 3 veces. Luego contamos con el componente llamado riesgos implícitos del negocio, que si me lo preguntas es algo muy subjetivo y que pudiera hacer alusión a muchas cosas. En su lugar, yo tomaría en consideración aspectos como el margen de utilidad neta o indicadores como el ROI, el ROA o incluso el ROE. Si tú te encuentras bien en esos indicadores, generalmente te encontrarás bien en otras cuestiones. Asimismo, pudieras contemplar cuestiones como el crecimiento de ventas o el ciclo de conversión de efectivo, que si te da curiosidad, pronto tendré un video hablando de eso. Luego contamos con la facilidad para salir del mercado, que va muy ligado con la solvencia y otros factores. Si tú hoy te quisieras deshacer tu negocio porque te aburriste o porque simplemente ya no te gustó, ¿qué tan fácil sería deshacerlo sin quedar mal parado o con algún tipo de responsabilidad? ¿Podrías pagar tus deudas con proveedores, accionistas, con clientes o con trabajadores? Además, ¿eres capaz de terminar con tus compromisos si estos incurren en aspectos legales como contratos o incluso la venta de maquinaria difícil de vender por su costo? Tendrías que analizarlo y determinarlo tú mismo. Finalmente, tenemos a los flujos de efectivo. ¿Qué tan bueno es tu negocio para generar efectivo? Y aquí no te me vayas a confundir con la rentabilidad de tu negocio. Al día de hoy, de todas las ventas que tú generas, ¿cuánto tienes disponible en efectivo para poder gastar en lo que quieras? Porque sí, tú puedes vender 1 millón de pesos, pero de ese 1 millón de pesos, ¿cuánto dinero tienes aquí ahorita? Si tu proveedor te quisiera cobrar al día de hoy, ¿pudieras pagarle? Esto es de manera general, pero si a ti te da curiosidad indagar más en esos temas, tranquilo, que próximamente tendré videos donde hablo de casi cada uno de ellos. Pero igual, si tienes alguna duda en particular, escríbemela aquí en comentarios, con gusto te la contesto. Pero bueno, ahora podemos hablar de la estabilidad del entorno, que es el último elemento de la matriz Pellea. Ese se va a calificar con puntuación que va del -1 al -4, donde el -1 es la calificación más alta que podremos asignar. Como ya te lo había dicho antes, la estabilidad del entorno es muy parecida a la fortaleza de la industria. ¿Cuál es su principal diferencia? Que esta va a involucrar a un entorno determinado. Aquí consideramos aquellos elementos de un país o región que pueden afectar a cualquier empresa de cualquier giro. Aunque claro, algunos cambios en el entorno pudieran beneficiar o perjudicar más a una industria que a otra. En primer lugar tenemos a los cambios tecnológicos. En segundo lugar tenemos la tasa de inflación, que es el aumento generalizado de los precios. Luego en tercer lugar tendremos la variabilidad de la demanda, las cuales marcan tendencias macroeconómicas que pudieran afectar a cualquier industria. En cuarto lugar tenemos a la presión competitiva, que está muy relacionada con la globalización de los mercados. En quinto lugar tenemos la estabilidad política y social, de las cuales ya hablamos en la matriz Pestel, y en sexto lugar tendremos a las barreras para entrar al mercado. Y esto es casi idéntico a la facilidad para entrar al mercado de la fortaleza de la industria, pero con la diferencia de que quienes pueden entrar al mercado vendrían del extranjero y pudieran posicionarse en cualquier lugar del país en donde vives. Pero bueno, una vez que hablamos de los 4 factores y de sus 1000 componentes, lo único que nos va a quedar ahora es vaciar resultados. Y para ello haremos 2 pasos. En primer lugar, obtendremos el promedio de calificación para cada uno de los 4 factores. Y en segundo lugar, una vez obtenido el promedio para cada uno de los 4 factores, vamos a sumar. ¿Qué sumaremos? Sumaremos el promedio de ventaja competitiva con el de fortaleza de la industria y obtendremos a la coordenada X. Y luego sumaremos el promedio de nuestra fortaleza financiera y la estabilidad del entorno para obtener nuestra coordenada Y. Y listo, tenemos nuestra X y tenemos nuestra Y, que básicamente son la abscisa y es la ordenada para nuestra matriz. Ahora solamente tendremos que posicionarnos en el plano cartesiano para determinar qué tipo de estrategias son las más adecuadas para nuestro negocio. Pero bueno, todo lo que hicimos solamente para poder ver cuál es el perfil adecuado para el negocio.
Si es un perfil agresivo, si es uno conservador, si es uno competitivo o si es uno defensivo. Aquí te quiero comentar que uno de los errores que más veo cuando las personas tratan de ver la gráfica PEYEA es la siguiente. Por lo general, el usuario que se encuentra en un perfil agresivo cree que se debe exclusivamente a que destacó en fortaleza financiera y fortaleza de la industria. Y esto es un error. O por ejemplo, que encontrarse en el cuadrante 3, que es el defensivo, se debe a no haber destacado en la ventaja competitiva o en la estabilidad del entorno. Si por ejemplo, el perfil de tu empresa fuera el agresivo, fue porque tanto la fortaleza financiera como la fortaleza de la industria, como la ventaja competitiva, como la estabilidad del entorno fueron favorables. Esto no funciona por calificaciones individuales, de hecho es por pares. Si en tu matriz obtuvieras un puntaje favorable, tanto en tu ventaja competitiva como en tu fortaleza de la industria, esto te permitiría posicionarte tanto en los cuadrantes agresivos como competitivos. Si hubieras salido con un buen desempeño en un factor, pero en el segundo hubieras estado con un mal desempeño, esto hubiera hecho que los promedios se contrarrestaran y muy probablemente estarías muy cercano al cero, es decir, sin una dirección clara. Por otro lado, si tuvieras una fortaleza financiera favorable y una estabilidad del entorno favorable, esto te permitirá concentrarte tanto en los factores competitivos como en los agresivos. Y de nueva cuenta, si tuvieras un buen desempeño en una y un mal desempeño en la otra, el promedio se contrarrestaría y te quedarías muy cercano al cero. Es decir, no tendrías una dirección clara. ¿Me comienzas a entender? Esto no es por cruces individuales, es por medio de pares. Y te estaré dejando los posibles escenarios en los cuales te podrías encontrar. Si el resultado entre la ventaja competitiva y la fortaleza de la industria es positivo, y el resultado entre la fortaleza financiera y la estabilidad del entorno también es positiva, dará origen a un perfil agresivo. Si el resultado de ventaja competitiva y fortaleza de la industria es positivo, pero el resultado entre la fortaleza financiera y la estabilidad del entorno es negativa, dará origen a un perfil competitivo. Si el resultado entre ventaja competitiva y fortaleza de la industria es negativo, pero el resultado entre la fortaleza financiera y la estabilidad del entorno es positiva, esto dará origen a un perfil conservador. Y por último, si ambos resultados son negativos, tendríamos un perfil defensivo. Y con esta información podemos utilizar la lógica para entender qué hace diferente a cada uno de los cuadrantes. Si nos encontramos en un perfil agresivo, es momento de sacar nuestras fuerzas porque podemos seguir creciendo. Si nos encontramos con un perfil competitivo, quiere decir que contamos con una empresa que es capaz de anteponerse a otras. Y del mismo modo, esta empresa probablemente se encuentre en un sector en crecimiento. Aunque no tenemos dinero y no existe mucha estabilidad, es momento de hacer riesgos calculados. ¿Para qué? Para encontrar maneras de capturar valor que ya estamos generando. Si nos encontramos en un perfil conservador, contamos con una empresa relativamente estable en un entorno también relativamente estable, aunque probablemente ya no somos un participante apto para competir o probablemente nos encontramos en una industria que se está derrumbando. Aquí tenemos que ser todo lo contrario, debemos ser cautos y evitar todo tipo de riesgos. Lo que menos queremos es perder el dinero que ya hemos generado. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos ni una propuesta de valor clara, ni un modelo de negocio redituable y definido, cualquier decisión que tomemos sonará más a una apuesta que a una decisión. Y finalmente tenemos el peor perfil, el perfil defensivo, es decir, que la empresa tiene que concentrarse en mitigar sus debilidades y tratar de aminorar aquellos impactos negativos que pudieran tener las amenazas del entorno. Y aunque todos sabemos que el perfil ofensivo es mejor que el defensivo, ¿cuál crees tú que es mejor? ¿Uno conservador o uno competitivo? Pero ya ves que todo tiene sentido una vez que lo comienzas a entender. Primero calificamos a cada uno de nuestros cuadrantes. Luego obtenemos los promedios. Luego, por medio de pares, obtenemos las coordenadas X y las coordenadas Y para determinar cuál es el perfil en el cual nos vamos a posicionar. La coordenada X la obtendríamos de la ventaja competitiva y de la fortaleza de la industria, y la coordenada Y de la fortaleza financiera y de la estabilidad del entorno. Y hasta aquí sabemos en qué perfil estamos y qué es lo que nos llevó a cada uno de los perfiles. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Pues dependiendo de en qué cuadrante te encuentres, se van a recomendar una serie de estrategias alternativas que tu empresa pudiera aplicar, aunque te adelanto que no voy a profundizar en ellas porque en primer lugar ni me gusta que te cases con ese tipo de estrategias, y en segundo lugar hay demasiada información en internet que puedes buscar, y en tercer lugar que en mi página podrás encontrar un ebook totalmente gratuito en donde podrás encontrar información al respecto. Pero bueno, ¿qué se va a recomendar dependiendo del perfil que tengamos? Si contamos con un perfil agresivo, se recomendaría hacer una integración horizontal hacia adelante o hacia atrás.
Se recomendarían acciones como alguna penetración de mercado, desarrollo de nuevos mercados, desarrollo de productos o incluso la diversificación relacionada o no relacionada. Si nos topamos en un perfil conservador, pudiéramos intentar una penetración de mercado, un desarrollo de mercado, un desarrollo de producto o una diversificación relacionada. Si nos encontramos en la estrategia defensiva, deberás intentar hacer el recorte de gastos, desinversión o incluso la liquidación. Finalmente, si nos encontramos en una estrategia competitiva, podríamos intentar acciones alternativas como la integración hacia atrás, hacia adelante, horizontal. Podríamos hacer una penetración de mercado, desarrollo de mercado o incluso un desarrollo de producto. Si tú eres observador, notarás que algunas de las estrategias alternativas se repiten y tal vez te preguntes, ¿por qué se repiten? Y la respuesta es que si bien la salida pudiera ser exactamente la misma, aquello que la incita y que está detrás de ello son cosas totalmente distintas. En algunas se tomarán las acciones con la finalidad de seguir incrementando la competitividad, pero en otros casos se hará con fines de replegarse y evitar mayores niveles de pérdida. Pero ya estuvo bueno, esta matriz involucra tantas cuestiones que me dan para poder hablar de ella una hora más. Qué irónico es que la matriz PIA es de las matrices que menos me gusta porque pues tengo ahí diferencias con ella, pero es a la que más tiempo le he dedicado. Y ya que el video va a durar como 2 horas, tal vez te vas a preguntar, bueno, Bolívar, si no te gusta esta matriz y no te gustan muchas matrices, ¿por qué es que las haces? ¿Por qué haces video de eso? Y si bien la verdad es que estas matrices casi no me gustan porque difieren con mi perspectiva de lo que significa estrategia, lo cierto es que en la realidad son muy utilizadas. Entonces, si esto es lo que enseñan en escuelas, si esto es lo que enseñan en diplomados, incluso en maestrías, pues de perdido me interesa que le puedan sacar el máximo provecho posible. Por eso es que las hago. En YouTube hay demasiados videos que hablan de ello, pero o no son entendibles o son más aburridos que los míos, o incluso te repiten cosas que vienen en un libro. Entonces yo no le veo el caso porque muchas veces la hacen, pero irónicamente ellos ni siquiera saben cómo se funciona ni qué hay detrás de ello. Entonces yo me he dedicado a investigar cada una de ellas, entender su trasfondo y entender qué fue la que en un momento dado les dio su origen. Y si bien, como yo les he comentado, no estoy de acuerdo con ellas, hay cosas buenas que podemos rescatar y es lo que intento hacer. Por eso es que las hago. Y ya también aprovechando ahorita que estoy grabando el video, me doy cuenta que la plantilla de Excel la puse hasta abajo, pensando que el video iba a ser un poquito más corto, pero ha sido largo. Yo creo que de grabación llevo pues mucho tiempo, pero pues muy probablemente la gente se va a brincar hasta acá. Digo, realmente, si 1 o 2 personas vieron el video completo, que lo hice con mucho amor y con mucha dedicación, pues yo estoy feliz porque una persona le va a servir. Con esa persona me doy por lleno. Pero bueno, vamos a seguir porque no acabamos. Pero como ves, si mejor nos vamos a la plantilla de Excel, donde te tengo listo un ejemplo para que podamos ir aplicando lo aprendido. En la descripción de este video te estaré dejando el link para que puedas descargar el documento. Es totalmente gratis. Pero si tu deseo es hacer una pequeña donación, te lo agradecería enormemente, ya que esto me ayudaría a seguir con este proyecto y me permitiría traerles muchas más plantillas para su negocio en un futuro. También te dejo una plantilla con un formato más académico y sin nada de protección para que puedas copiar y pegar la tabla a tu documento si así lo pudieras ocupar. Ya estamos en la plantilla y trataré de ser breve para que puedas descansar un poquito. Además, te servirá más como un recopilatorio de todo lo que hemos visto. En cada uno de los recuadros te pongo los aspectos que generalmente podrían ser calificados para determinar la calificación en cada apartado. Te aclaro que ninguno está escrito en piedra y los puedes modificar si así lo crees conveniente. Aunque eso sí, yo te recomendaría que así los dejaras porque recopilan aquellos que mayormente podrías ver en la literatura. Si tú eres observador, notarás que toda la información ya fue contenida en las demás matrices que ya hemos realizado. En la ventaja competitiva contaremos con información de la matriz MPC, incluso contaremos con información de la matriz EFI o incluso pudiéramos contar con información de la matriz BCG, que es la siguiente matriz en la serie de videos. En la fortaleza financiera pudiéramos utilizar información de la matriz EFI e incluso para los factores externos estaríamos hablando de la matriz MEFE o incluso de la matriz MPC. Lee los apartados y si esta matriz te pide información que no ha sido contenida en otras matrices, ahí tienes un área de oportunidad para que la sigas nutriendo. Aquí lo que sigue es calificar. Calificaremos a la ventaja competitiva y la estabilidad del entorno con puntos que van del -1 al -4 y la fortaleza financiera y la fortaleza de la industria con puntos que van del 1 al 4. Una vez que termines de calificar todo, vas a promediar los resultados de cada factor. Te adelanto, la matriz lo hace de manera automática. Asimismo, la matriz sumará los promedios de la ventaja competitiva y la fortaleza de la industria para obtener nuestra coordenada X y sumará la fortaleza financiera y la estabilidad del entorno para obtener nuestra coordenada Y.
Finalmente, la plantilla te plasmará de forma automática los resultados en el plano cartesiano y determinará cuál es el perfil estratégico adecuado para ti, mismo que te presentará las estrategias alternativas ideales para tu negocio. Esta matriz tiene muchas limitantes. Una de las limitaciones más preponderantes es que esta matriz puede que no te dé un camino claro. Es decir, que después de haber obtenido los promedios y que después de sumarlos, el numerito que nos salga sea muy cercano a 0. Es decir, que estemos muy cerca de los ejes tanto X como Y, y esto haga que ningún tipo de perfil sea tan adecuado para nosotros. Además, los resultados pueden variar demasiado entre un mes y otro, así como también puede variar demasiado dependiendo de quién haga la matriz. Pero eso será tema para otro video. Tenemos que obtener energía para seguir con las demás matrices y poder comenzar a hilar todo. Ay, ahora sí me cansé. Si te quedaste hasta este minuto te lo agradezco. Sé que es un video muy largo, pero yo creo que vale totalmente la pena verlo. Si este video te gustó, no te vayas sin dejarme tu like, suscribirte y comentarme qué te pareció el video y de qué manera pudiéramos seguir mejorando el contenido del canal. Realmente lo apreciaría. Te recuerdo que estaré subiendo videos con frecuencia y que más de uno pudiera ser de utilidad. Por aquí te estaré dejando el siguiente video, que es la matriz BC. Sin más que añadir, me despido.